En esta oportunidad vamos a hablar acerca del origen del teatro griego y sus características. El teatro griego se origina en Atenas con las fiestas promovidas por el gobernante tirano Pisístrato en la época antigua. Estas celebraciones se realizaban a manera de culto religioso al dios Dioniso o Baco, que era el dios del vino y la fertilidad. Entre todos estos cultos destaca el ditiramo, como germen de la tragedia. Era una composición lírica cantada por un coro, cuyos integrantes aparecían vestidos de sátiros que eran como machos cabríos. Es por eso que se utilizó el nombre de tragedia, que significa canto de los machos cabríos. Se le atribuye a Lión crear el ditirambo. De las representaciones surgió uno en particular, cuando de entre el coro destacó el corifeo, que empezó a responder de forma épica o lírica al coro. A este nuevo personaje lo llamaron actor o hipócrita, que significa el que responde detrás de la máscara. Se le atribuye a Tespis haber hecho este cambio para inaugurar la tragedia. También se dice que ganó el primer concurso dramático en el 536 a.C. En el año 407 a.C. se inauguró el Teatro de Dioniso en Atenas. Su arquitectura se componía de gradas que fueron dispuestas en forma semicircular en torno de la orquesta. Tiene un espacio el cual se encontraba entre un edificio llamado Esquene y la primera grada. Habían dos fiestas dionisíacas al año. En las grandes dionisíacas se representaban las tragedias y en las dionisíacas rurales o leneas se representaban las comedias. Los grandes gastos corrían por cuenta de los ciudadanos ilustres y era todo un honor. A ellos se les denominaba coregas. Aristóteles afirma en su obra La Poética que la tragedia está llena de belleza y produce la catarsis. La catarsis es la purificación de las pasiones, ya que el pueblo tenía una purga espiritual o se desahogaba viendo a sus deidades padecer. Señala también que la comedia representa a los hombres como hombres mediocres y peores de lo que son. Las funciones giraban alrededor de una acción coral, razón por la cual se dividía en estas partes. Los cantores eran conocidos como coreutas, quienes estaban dirigidos por un corifeo o jefe de coro. Las mujeres no actuaban, por lo tanto los varones asumían roles femeninos. Se usaron máscaras, el actor utilizaba también contornos para destacar entre el coro. Destacan en la tragedia los dramaturgos conocidos como los trágicos griegos, Esquilo, Sófocles y Eurípides, y en la comedia destacan Aristófanes y Menandro. Progresivamente la tragedia fue incorporando una concepción fatalista de la vida, y la importancia del héroe y del destino se vuelven fundamentales. Además, se produce la imitación de la realidad o mímesis. Esta realidad se refiere más que nada a la aristocracia, donde el héroe siempre resulta ser un noble. Ahora vamos a hablar acerca de la historia de Prometeo. Prometeo pertenecía a la segunda generación de titanes. Era hijo de Jápeto, descendiente a su vez de Gea y Urano, el titán primordial que representaba el cielo, y que fue castrado por su otro hijo Cronos con la ayuda del propio Jápeto. En cuanto a quién fue su madre, hay distintas teorías dependiendo del poeta quien los cuente, es decir, quien cuente la historia. Muchos afirman que fue la Ociánide Clímene, hija de Océano, el titán de las aguas, y Tetis, madre de Aquiles, el célebre héroe de la guerra de Troya. Además de Prometeo, la pareja tuvo tres hijos más, Atlas, Epimeteo y Menecio. Atlas fue condenado por Zeus, el rey de los dioses, a sostener el cielo sobre sus hombros. Epimeteo tuvo su papel en el mito de Pandora, y Menecio murió alcanzado por un rayo que le lanzó el propio Zeus durante la titanomaquia, que era algo así como la guerra entre dioses y titanes. Perteneciendo a una familia tan épica, Prometeo estaba destinado a dejar su huella en la historia, sobre todo porque, como cuentan, era el más astuto y pícaro de los cuatro hermanos. Además, no le tenía miedo a nada ni a nadie, ni siquiera a los dioses. Tanto es así que se atrevió a plantar cara al más poderoso de ellos, al rey del Olimpo, Zeus, y lo hizo en favor de los hombres.
De hecho, Prometeo era muy venerado y apreciado por los griegos porque fue el gran benefactor de la humanidad. Su historia comienza en una época en que dioses y hombres todavía convivían juntos, y estos últimos desconocían aún los males como las enfermedades o el sufrimiento. Zeus fue nombrado rey del Olimpo y entre sus primeras decisiones estaba delimitar qué honores y funciones le correspondían a los dioses y cuáles le correspondían a los humanos, para lo cual le cedió esta tarea al titán Prometeo y éste la aceptó, pero con la idea de tenderle una trampa que de paso beneficiaría a los humanos. Para ello inventó el sacrificio sagrado, mató y descuartizó a un buey y lo separó en dos partes. Una de ellas no contenía más que los huesos, pero disfrazados bajo una apetecible capa de grasa. En la otra puso toda la carne y la parte comestible, camuflada sobre la piel y las vísceras, que le daban un aspecto desagradable. Zeus fue el encargado de elegir qué parte le tocaría a los dioses, y cayó en la trampa, escogiendo la parte de la grasa y los huesos. Desde entonces, en todos los sacrificios griegos quemaban los huesos de los animales para ofrecerlos a los dioses y se comían la carne. Pero claro, la cosa no podía acabar bien. Zeus montó en cólera por el engaño de Prometeo y decidió castigar a la humanidad privándoles del fuego. Sin él, los hombres no podían cocinar la carne y estaban obligados a comérsela cruda, tal cual lo hacían los animales. Ante esto, Prometeo se compadeció de ellos y decidió intervenir una vez más. Subió al monte Olimpo y de la forja de Hefesto, dios del fuego y patrón de la metalurgia, robó una chispa, una semilla de fuego, la transportó en el tallo de una cañaheja, un arbusto que arde muy lentamente, y se lo entregó a los hombres, que pudieron volver a calentarse y cocinar la comida. Y entonces llegó la venganza de Zeus, aún más terrible y retorcida. Primero castigó para siempre a la humanidad a través de la caja de Pandora, la cual contenía todos los males del mundo, así como también estaba dentro de ella las enfermedades. Pero esta ya es otra historia. La segunda parte del castigo recayó sobre Prometeo. Este hizo que lo llevasen al Cáucaso, una cordillera situada entre el sur de Rusia y el norte de Turquía, donde fue encadenado por Hefesto, y envió un águila para que devorase su hígado. Al ser inmortal, el hígado de Prometeo volvía a regenerarse cada noche, y a la mañana siguiente el águila regresaba para comerse. Esta tortura debía durar eternamente, pero Hércules, que en uno de sus viajes pasó por allí, se compadeció de él y lo liberó matando al águila con una flecha. Como recuerdo de su condena y para no reincidir en lo mismo, Prometeo se hizo un anillo de metal unido a un trozo de la roca a la que fue encadenado y lo llevó consigo para siempre. De ahí la costumbre de los hombres de llevar anillos como recuerdo de eventos importantes. Básicamente, el mito de Prometeo sirve para recordarle al hombre ¿qué es lo que sucede cuando juega a ser Dios y aspira a poderes que están por encima de sus posibilidades? A continuación pasamos al desarrollo de las preguntas y también iremos retomando algunos puntos de la historia y lo que tiene que ver con el teatro griego, sus características y a la vez con la obra literaria Prometeo encadenado. Tenemos aquí un cuadro sinóptico, un mapa conceptual, en el cual vamos a completar según lo que nos piden. Teatro griego, ¿no? Una de las representaciones clásicas del teatro griego es la obra Prometeo encadenado. Ahora tenemos que completar los siguientes cuadros. Cuando se refiere al dios del vino, está hablándonos acerca de Dioniso, ¿no? Del dios Dioniso. Luego nos está diciendo en qué siglo se desarrolla. Esto vamos a remontarnos un poco en la historia, nos está hablando acerca del teatro griego. El teatro griego da sus inicios o sus orígenes en el siglo VI, en el siglo VI antes de Cristo. Entonces colocamos acá siglo VI. Para colocar siglos y todo ese tipo de cosas siempre se utiliza números romanos. Ahora nos habla acerca del origen de la comedia, a través de qué representaciones se logra dar el origen de la comedia mediante las pequeñas dionisíacas o también conocidas como las dionisíacas rurales. ¿Qué cosa eran estos? Eran los eventos donde se representaban este tipo de obras, ¿no? En este caso, la comedia.
Y ahora el origen de la tragedia. Esto surgió a través ya de las grandes dionisíacas, que eran representaciones de las obras las cuales referían a lo trágico, ¿no? A la tragedia. Entonces, el origen de la comedia se dio a través de este tipo de eventos, en este caso de las pequeñas dionisíacas, y el origen de la tragedia a través del evento de las grandes dionisíacas. ¿Quién era considerado el padre del teatro griego? Él era nada más y nada menos que Esquilo, uno de los representantes más importantes del teatro griego. ¿Por qué? Porque él le hizo o le dio algunas refacciones a todo este conjunto que se conocía anteriormente como teatro, es decir, hizo unas ligeras modificaciones o también aumentó ciertas cosas para que se conociera la composición del teatro. Ahora, pasamos aquí, el origen de la comedia, que ya lo habíamos hablado, se da a través de las pequeñas dionisíacas, se desarrolla en el campo, ¿no? Por eso también se le conocía como las dionisíacas rurales, porque básicamente estaba referido al campo. Entonces colocamos aquí campo. Y el origen de la tragedia, el cual se llevó a cabo mediante eventos de las grandes dionisíacas, esto sí se llevó a cabo en la ciudad. Entonces colocamos aquí la ciudad. Padre del teatro griego, lo acabamos de decir, es Esquilo, ¿no? ¿Cuáles fueron los aportes de Esquilo? Uno de sus aportes más importantes al teatro fue el aumentar a 2 el número de actores. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que conociéramos el teatro tal cual lo conocemos ahora, tanto con sus actores, con sus personajes, sus protagonistas y todo ello, antes de eso el teatro simplemente eran como si fuera un coro, nada más, solamente habían coristas, se podría decir, quienes cantaban una historia, ¿no? Pero de ahí poco a poco fueron destacando los actores principales, se podría decir, ¿no? O los solistas, como se les conoce. Del coro se empezó a desprender un solista, ¿no? Un solista que hablaba y cantaba y el coro le respondía. Pero ¿qué añadió a todo eso Esquilo? Añadió que del coro salga un actor más, alguien más que se separe del coro. Entonces ya tenían a 2 personas en el escenario, aparte del coro, ¿no? Porque el coro es un conjunto. Entonces, si al comienzo fue solamente uno, el actor, el que hablaba y el coro le contestaba, ahora ya son 2 los actores que están al frente, ¿no? 2 actores y el coro les contesta a los 2. Y no solamente eso, sino que entre ellos, entre ambos actores, pueden dialogar y así es como se fue dando el diálogo. Otra cosa que también Esquilo dio a flote o dio a la luz es la trilogía. ¿Qué es la trilogía? Esto quiere decir que sus obras fueron escritas en 3 partes, ¿no? Ya ustedes de repente deben familiarizarse un poco con respecto a las películas, ¿no? Hay algunas películas que les dicen la trilogía, ¿no? Porque solamente consta de 3 partes, ¿no? La primera parte, segunda parte, tercera parte. Eso es lo que vendría a ser trilogía. Entonces la trilogía no es algo nuevo, sino eso viene desde la antigüedad, desde el origen de la literatura. Entonces esto fue lo que inventó Esquilo, la trilogía, una obra en 3 partes, ¿no? Primera parte, segunda parte, tercera parte, ¿no? Es decir, que si tú lo pones en DVDs o como películas, entonces ahí tienes, por ejemplo, la obra que él hizo de trilogía fue La Orestiada. Entonces la Orestiada, primera parte, ¿no? Orestiada 1, ya está, se estrena en el cine. Orestiada 2, después, ¿no? Después de un año. Orestiada 3, después de otro año. Algo así, ¿no? Entonces, La Orestiada fue una de las obras de Esquilo, en las cuales dio orígenes a esto que se llama la trilogía. Entonces, aquí en aportes del autor, tú vas a colocar aumentó a 2 el número de actores e inventó la trilogía. Pasamos ahora a las preguntas de retroalimentación. ¿Cómo surge la tragedia? Esto lo acabamos de ver en la parte teórica del comienzo del video, ¿no? ¿Cómo surge la tragedia? Surge de los cantos en honor al dios Dioniso, ¿no? Porque así comienza la historia de la tragedia, ¿no? Como rendir honor o rendir homenaje al dios Dionisos, al dios del vino, para agradecerle por la cosecha, por la fertilidad, por todo eso le agradecían. Entonces, de esos cantos
que le hacían al dios Dionisos de esos cantos fue que se origina la tragedia, porque de ahí comienza el coro, ¿no? Comienzan a cantar, luego en honor comienzan a hacer representaciones teatrales y ahí ya todo lo que conlleva a las obras dramatizadas, ¿no? Entonces, ¿cómo surge la tragedia? De los cantos corales al dios Dioniso. ¿Qué eran las grandes dionisíacas? A ver, eso lo habíamos visto, fueron las que dan origen a la tragedia, ¿no? Y se desarrollan en la ciudad. ¿Por qué se considera a Esquilo el padre del teatro griego? ¿Por qué razón? Porque fue el que aumentó a 2 el número de actores e inventó la trilogía. Entonces, todos esos aportes lo hacen conocido como el padre de del teatro griego. ¿Por qué castigaron a Prometeo? Esto lo hemos visto ya en la historia que les acabo de contar. ¿Y por qué razón fue que lo castigaron? Fue porque se robó el fuego, ¿no? Porque robó el fuego para los humanos. Ahora vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Verdadero o falso? Prometeo fue por voluntad propia al monte para ser encadenado. Esto es falso porque, si te cuento alguna parte de la historia, algo adicional, a Prometeo, o sea, Prometeo no es que se entregó y fue voluntariamente, ¿no? Sino que Zeus ordenó a que Hefesto, violencia y fuerza, se lo llevasen, ¿no? Se lo llevasen al lugar donde él iba a ser encadenado. Entonces, él no fue por voluntad propia, colocamos falso. Zeus castigó a Prometeo haciendo que lo devore un águila verdadero, ¿no? Porque ¿qué sucedía con el águila? Venía y cada rato se le iba, devoraba su hígado, ¿no? Pero como resulta que nuestro personaje Prometeo era casi, bueno, era inmortal, se podría decir, entonces su hígado se regeneraba, entonces el águila venía otra vez y otra vez se lo comía, el hígado otra vuelta se regeneraba y el águila otra vuelta venía y así era un sufrimiento eterno y para siempre. Entonces, ese fue el castigo, sí, efectivamente, colocamos verdadero. Esquilo inserta al segundo actor. Eso es lo que te acabo de decir. Uno de los aportes de Esquilo al teatro griego fue añadir un segundo actor a las obras, ¿no? Entonces colocamos verdadero. ¿El teatro tenía una finalidad didáctica? Claro que sí, y te voy a explicar en qué parte menciono la didáctica. El fin didáctico del teatro es producir en las personas, es decir, en el público, producir catarsis. ¿Qué es la catarsis? Básicamente es la liberación de tu dolor, ¿no? Liberarte de tu estrés, se podría decir. ¿A través de qué? A través de presenciar estas obras literarias, estas obras dramatizadas, ¿no? Entonces, el público cada vez que iba a los teatros a observar las obras, a observar el drama, siempre se liberaba, ¿no? Se liberaba de las tensiones, se liberaba del estrés, se liberaba de sus culpas, era como una purga interior que ellos tenían, ¿no? O sea, se sentían liberados. ¿Por qué se sentían liberados? Porque ellos al observar las terribles cosas que le estaban pasando a los actores, ellos se sentían bien. ¿Y por qué se iban a sentir bien? Porque de esa manera ellos comparaban con su vida y decían, ah, él está sufriendo peor que yo, entonces yo no tengo por qué estar así, no tengo por qué estar mal, si hay personas que tienen mucho más sufrimiento que lo que me está pasando a mí, ¿no? Y muchos de ellos incluso lloran con las historias que observan, lloran y de esa manera están purgándose, ¿no? Entonces para eso es la catarsis, para liberarse de todo eso que tienen adentro. Entonces, eso básicamente es lo que lleva a tener la finalidad didáctica, ¿no? Liberarse de todo ello que llevan dentro. Entonces colocamos verdadero. Relaciona las alternativas que guarden correspondencia. Esquilo, padre del teatro griego. Hefesto, dios del fuego. Io, que viene a formar parte de la historia de Prometeo. ¿En qué momento, en qué circunstancia? Cuando Prometeo está encadenado y el águila viene y va y le devora su hígado, otra vuelta se regenera, otra vuelta viene el águila, otra vuelta empieza a devorarlo. Mientras está en esa situación, vienen un montón de personajes a visitarlo, ¿no? Es como si él estuviese, bueno, prácticamente está preso, ¿no? Entonces vienen sus amigos más cercanos a visitarlo, a consolarlo, a de repente a darle alguna salida para que él deje de estar encadenado, ¿no? Por ejemplo, en una de esas oportunidades se le acercan las Oceánides, es decir,
todas esas mujeres representativas del mar, las que representan al mar, y le dan como que soluciones, ¿no? Para que ya de una vez le pida disculpas a Zeus y él lo deje libre. Pero Prometeo, que era bien terco y que no quería, y sobre todo porque era orgulloso, no les hacía caso. También se le acercó Océano, que es otra de las deidades importantes. Deidades quiere decir que son dioses, y también le dice que le pida perdón a Zeus y que para que lo pueda liberar, ¿no? Pero Prometeo terco y no quiso, ¿no? Uno de ellas que fue a visitarlo también fue Io. Io estaba convertida en ternera. Se dice que esto es a consecuencia de que Zeus también le había echado los ojos a ella, ¿no? Entonces tú sabes cómo es la esposa de Zeus, era. Entonces no se sabe si en la que lo convierte en ternera a Io es Hera o es Zeus. Uno, Hera la convierte en ternera en venganza, ¿no? En venganza de que su marido está enamorado de ella. O Zeus la convierte en ternera para que Hera no se dé cuenta que él es esa mujer, ¿no? Entonces por eso Io estaba convertida en ternera. Para lo cual cuando ella va a visitar a Prometeo, Prometeo le dice que tiene que irse a la parte de las Amazonas, ¿no? A la tierra de las Amazonas, y que se instale ahí porque muy pronto ella iba a ser un pariente o de entre se podría decir su legado, ¿no? De entre su legado iba a nacer uno de los héroes o semidioses más importantes y más fuertes, ¿no? Entonces le mandó que se vaya al Amazonas para cumplir el ciclo del destino, ¿no? Que ella iba a ser una de las antecesoras, ¿no? Con el tiempo, de uno de los semidioses más poderosos. Y que al final ese semidios iba a ir a rescatar a Prometeo. Entonces, básicamente, ¿de quién estamos hablando? De Hércules, ¿no? Entonces, para retomar la historia, Prometeo manda a Io que vaya a las Amazonas porque con el pasar de los años, porque no es que él está sufriendo ahí 1 año, 2 años, no, está sufriendo un montón de tiempo, se podría calcular muchos, muchísimos años para pasar de generación en generación, de descendencia en descendencia. Entonces, cuando él manda a Io a las Amazonas, simplemente ella tiene que realizar su vida, esperar el ciclo de la vida hasta que se cumpla lo que le dijo Prometeo, ¿no? Que muy pronto ella de su descendencia iba a nacer un niño, el cual era muy fuerte, muy poderoso y que incluso esa persona iba a venir a rescatar a Prometeo, el cual, como ya habrás escuchado en la historia, fue Hércules. Muy bien, entonces, ¿quién fue convertida en ternera? Fue Io, ¿no? Colocamos ahí. Y luego Zeus ordenó el castigo, ¿no? El castigo de Prometeo. Ahora pasamos aquí. ¿Qué personajes identificas en los dibujos? Este es el fuego, entonces colocamos Hefesto. Cadenas, Prometeo. Rayo, trueno, Zeus. Ordena las letras y arma las palabras secretas. De aquí sale Prometeo. Y de aquí sale... a ver, un ratito, déjame ver. Violencia, ¿no? Violencia, fuerza y Hefesto fueron los que llevaron a encadenar a Prometeo. Ahora vamos a responder estas preguntas. ¿Quién es el padre del teatro griego? Él es Esquilo, ¿no? Porque nosotros ya lo hemos visto o ya les he explicado esta historia anteriormente. El padre del teatro griego, Esquilo. Dios al que roban el fuego. ¿A quién más le pueden robar el fuego? A Hefesto, ¿no? Porque Hefesto es el dios del fuego. ¿Quién se lo robó? Se lo roba Prometeo. Obra de Esquilo. Una de las obras de Esquilo es Prometeo encadenado. 4. Es el origen de la tragedia. ¿Dónde se origina la tragedia? ¿En qué evento? En las grandes dionisíacas. ¿Y el origen de la comedia en qué evento se desarrolla? En las pequeñas dionisíacas o también llamadas dionisíacas rurales. ¿Quién le teme a la profecía de Prometeo? Aquí te voy a contar un dato extra. A ver, Prometeo tenía una profecía, ¿no? Porque él no solamente era una buena persona, no solamente pensaba en los demás, siempre le gustaba compartir, era una buena persona, se podría decir, ¿no? Prometeo. Y a causa de esto es que Zeus lo odiaba.
porque veía que la gente mucho hablaba bien de Prometeo, hablaba muy bien de este personaje porque él básicamente tenía ayuda social con el pueblo, ¿no? Entonces por esa razón Zeus lo odiaba porque él no quería que haya otra persona venerada, ¿no? Que sea más venerada que él. Y además que esté ayudando a la gente a la cual Zeus obviamente quiere destruir, ¿no? Porque tú sabes que Zeus es un dios, uno de los dioses del Olimpo y siempre se cree superior a los demás. Entonces, ¿cuál era la profecía que tenía Prometeo? Prometeo era una de esas personas que predecía el futuro y una de las profecías que él tenía era que de entre uno de los descendientes de Io, la que fue convertida en ternera, uno de los descendientes de Io iba a ser un muchacho fuerte, el cual se iba a encargar de destruir a Zeus. Esa era la profecía, ¿no? Que iba a destruir a Zeus, iba a destruir todo su legado, todo lo que Zeus había construido y se iba a parar por sobre él. Entonces, esa era la profecía que tenía Prometeo con respecto a Zeus, ¿no? Entonces, Zeus no sabía, pero él siempre está sospechando que puede ser este tipo de cosas, ¿no? Y por lo tanto, Prometeo, por más de que estaba encadenado, nunca le quiso decir. Es por esa razón que Zeus no lo mata, pues porque si lo mata nunca se iba a enterar cuál es la profecía para él, ¿no? Entonces, por esa razón es que Zeus solamente lo castiga y no lo mata. Recuerda que si lo mata, entonces la profecía de que va a venir una persona, va a venir un héroe, un semidios poderoso que va a derrotar a Zeus, esa profecía estaba bien guardada, ¿no? Prometeo la tenía bien guardada y que incluso iba a salvar al mismo Prometeo, ¿no? Lo iba a rescatar. Y al final nosotros sabemos que el que hace todo eso es Hércules, ¿no? Porque Hércules al final derrota a Zeus y también libera a Prometeo. Pero esto Zeus no lo sabía, pero él sí sabía que Prometeo tenía una profecía para él. Eso es lo único que sabía, pero no sabía cuál era esa profecía. Ante este miedo, ante este temor, lo había dejado vivo todavía Prometeo, porque de una u otra manera él quería que se lo cuente, ¿no? Básicamente era un trueque, ¿no? Lo dejaba en libertad, o sea, lo dejaba de castigar, le quitaba el castigo si él le decía la profecía, pero Prometeo, que era muy terco, jamás quiso decirle o jamás quiso revelarle esta profecía a Zeus, sin importar que lo castigue ahí, que el águila se coma todas sus vísceras, se coma su hígado y todo, a él no le importaba, pero él no le quería decir. Entonces, le teme a la profecía de Prometeo. ¿Quién le teme a la profecía? Le teme Zeus. Titán que consuela a Prometeo, eso lo dije anteriormente, ¿no? Vienen las Oceánides y uno de los titanes que viene a consolarlo es Océano, ¿no? Quien le dice que ya, por favor, pídele perdón a Zeus para que te deje libre, revélale la profecía para que te deje libre. Y Prometeo, obviamente todo terco y orgulloso, nunca quiso revelar esto, o peor aún, nunca quiso pedirle perdón a Zeus. ¿Quién fue el que consuela a Prometeo de esta manera? Océano. Él es el titán. Le encargan dirigirse al país de las Amazonas. A ver, Prometeo le encarga esto a un personaje. Ve hacia la zona, ve hacia el país de las Amazonas, porque de ahí va a venir una de tus descendencias que va a ser un ser, un semidios, que va a tener mucho poder y que nos va a liberar de todo esto, ¿no? ¿A quién se lo encarga Prometeo? A Io, ¿no? A Io, la que estaba convertida en ternera. 9. Prometeo muestra interés y preocupación ¿por quiénes? ¿Por quién estaba preocupado Prometeo? Por el hombre, ¿no? Siempre estaba preocupado por las personas, por la gente, siempre él buscando la manera de ayudarlos, ¿no? Como lo que hizo con el fuego, ¿no? Por más de que Zeus le quitó el fuego a los hombres, él robó, fue donde la casa de Hefesto y le robó una chispa para que esto sea de beneficio para el hombre y ellos puedan cocinar sus alimentos y también calentarse, ¿no? Entonces, como Prometeo siempre pensaba en el hombre, se metía en problemas, ¿no? A causa de esto. Periodo de auge del teatro griego. El teatro griego se dio en el siglo
6, ¿no? Y justo ese es el siglo llamado o conocido, denominado como el siglo de Pericles. El siglo de Pericles. Entonces la clave correcta es la A. Muy bien, eso sería todo por hoy.